que nos preocupa tremendamente. Se habla, la Contraloría sacó un informe fortísimo sobre la administración Battaglia en el Instituto de Previsión Social. Se hablaba de una cifra de 1.600.000.000.000 de guaraníes. ¿Pero qué pasó? La semana pasada nos enteramos que los fiscales estaban diciendo que ahí no pasó nada y estaban pidiendo el sobreseimiento. Doctor Ortega, hay pocas veces en las cuales algo puede ser tan escandaloso. Una cosa puede ser blanco o puede ser negra. Lo que no puede ser es que un mismo color tenga dos colores en sí. Después podemos hablar de grises, de una escala, pero no puede ser que el blanco sea negro o el negro sea blanco. Si ustedes encontraron 1.600.000.000.000 de guaraníes que no estaba calzando en el informe de la Contraloría, ¿cómo es posible que la Fiscalía diga que aquí no pasó nada? Buenos días, Mabel. Buenos días a toda la mesa, Federico, a Pablo, a Iván. ¿Cómo le va? Muy bien, doctor, muy bien. Bien acá. Y así como usted dijo, un poco preocupado realmente a raíz de este escrito de pedido de desestimación presentado por los fiscales actuantes en la causa IPS. Realmente quisiera decir que cuanto menos luego del análisis efectuado por nosotros entendemos que hay un pequeño, a ver cómo poder decirlo, un error en la apreciación de los hechos para de esa forma poder concluir como concluyeron estos fiscales. ¿Y por qué digo un error de apreciación? A ver, nosotros en el año 2022 iniciamos una auditoría financiera y de cumplimiento al IPS. Una auditoría financiera de cumplimiento abarca no solamente un punto específico, no, sino toda la contabilidad del ente. Y es aquí donde notamos el primer error en la apreciación fiscal, puesto que en las conclusiones de todos los puntos de las observaciones, el fiscal o los fiscales hablan de que el cumplimiento de lo previsto en la ley 7037, esta ley que le permitía a IPS contraer deudas para pagar los programas de maternidad y enfermedad, fueron cumplidos cabalmente. Pero sin embargo, nuestra observación principal, la de los 1 billón de guaraníes, no se refería solamente a estos fondos, señora Mabel, sino se refería más bien a que el IPS a diciembre del 2022 no tenía documentos respaldatorios que hacían a la composición pendiente de saldo de pagos a los proveedores. ¿Qué significa eso? Para diciembre del 2022, el IPS no sabía a quién le debía, por qué le debía, cuánto le debía y cuándo iba a pagar. Y ese hecho, esa falta de información y falta de documentación quedó plasmado en el informe de Contraloría que salió allá por julio o agosto del año 2023. Porque en junio del 2023, luego de varias insistencias, incluso de llegar al ámbito judicial, la propia entidad IPS nos dice, señor, nosotros no tenemos esta composición de saldo y tampoco tenemos los documentos que lo respaldan. En consecuencia, que los fiscales ahora invoquen el cumplimiento de la ley 7037 para desvirtuar esta observación número 2 especial, que es la falta de composición de saldo y falta de documentación que acredite esta deuda, resulta cuanto menos, como dije, inexacta, porque no profundizó el fiscal sobre el hecho preciso denunciado por la Contraloría. Nosotros denunciamos como indicio, señores, IPS no tiene composición de saldo, pero tampoco tiene documentos que respalden esta deuda. Entonces el fiscal, a los efectos de poder cerrar su círculo, tal como lo manifiesta en su escrito de desestimación, debió ahondar por qué para diciembre o para junio del 2023, porque esto se prolongó 6 meses más, IPS no tenía estos documentos, que ahora en el 2024, y según el fiscal, pudo comprobar que sí tenían y que lo que se pagó hasta ahora estaba totalmente documentado. Y ahí surge otro inconveniente. Para diciembre del 2022 y para junio del 2023,
según las cuentas de permisos y reposos, ascendía a más de 1 billón de guaraníes. Sin embargo, esta ley 7037, en la primera quincena de diciembre del 2022, solamente había obtenido un préstamo de 350.000 millones. Vamos a transformar estos montos en dólares para que se entienda mejor. 350.000 millones serían algo así como, 350.000 millones de guaraníes serían algo así como 40, 50 millones de dólares, 60. Sin embargo, los más de 1 billón de guaraníes representarían más de 130 millones de dólares. En consecuencia, la conclusión a que llegó el equipo fiscal para desestimar solamente demuestra que pudieron, entre comillas, verificar pagos correctos por la suma de 40 o 50 millones y un saldo pendiente del cual ni siquiera se expidió. Es decir, nosotros no sabemos si los fiscales analizaron que toda la documentación que no se tenía en su momento y que supuestamente ahora se tiene, se compadece para poder decir que realmente el IPS debía más de 1 billón de guaraníes. Es Deuda terrible, esa que no es solo... doctor. Una Sí. consulta. Vamos por parte, diría Jack, el destripador. Yo estoy espantada con lo que usted está contando, porque eso significa que IPS, al momento que ustedes le dieron oportunidad para su descarga y todos les decían, no tenemos los papeles o ni les respondieron luego. Y repentinamente los fiscales lo que ahora dicen es que sí aparecieron respaldo documental de 1.600.000 millones de guaraníes, ¿correcto? No tanto así. La primera parte es más o menos correcta porque nosotros en principio nos dijeron, no le entregamos todo, señores. Nosotros volvimos a hacer un reinventario de todos los documentos que nos enviaron. ¿Se acuerdan la camionada de documentos que nos enviaron? Y ahí descubrimos que sobre este punto no nos remitieron documentos ni nos brindaron información. Es así que el equipo auditor, en junio del 2023, más de 6 meses después de haber iniciado la auditoría, se constituye ante la tesorería y le dice, señores, estos documentos y esta información vos no me diste. Y es ahí donde se confiesa y consta en un acta de manifestación que forma parte del informe, donde el IPS le dice, cierto, no tenemos a la fecha esos datos ni los documentos. El otro punto, el fiscal lo que ahora dice, señores, hemos analizado que a la fecha todo lo que se pagó en virtud a la ley 7037-2022 hay respaldo. Lo que se pagó hasta ahora, según nosotros tenemos informaciones, son los montos obtenidos en la entidad bancaria hasta el 2023, que serían algo así como 350.000 millones de guaraníes. No 1 billón todavía. Al menos esa información acá en Contraloría ya no obra, porque cuando cerramos cuando cerramos la auditoría y presentamos el informe final, esos pagos todavía no se habían realizado. Qué fuerte es, qué fuerte. O sea, ustedes están desconcertados, y esta parte a ver si entiendo bien, porque están tratando de entender qué hechos encontró la fiscalía que haga desestimar lo que ustedes habían hallado. Asimismo, lo que no entendemos es cómo la fiscalía simplemente dice, concluye en esta y en todas las otras observaciones, verificamos el cumplimiento total de la ley 7037, cuando que el trabajo de auditoría financiera y cumplimiento abarcaba mucho más que esto. No solamente los montos, los fondos y el pago realizado en virtud de esta ley, sino el estado financiero de la entidad, la cual, como le dije, se ha observado que tenía estas irregularidades que no son menores. Estas irregularidades, así como estamos, reitero, para junio del 2023, más de 6 meses después de iniciar la auditoría, no se tenían los documentos. Luego de terminarse la auditoría, supuestamente empiezan a aparecer los documentos respaldatorios de estos saldos pendientes de pago. Pero si la Fiscalía ya sabía del informe de auditoría que el IPS confesó que no tenía a junio del 2023 documentos, ¿cómo empezó a analizar los documentos que luego le proporcionaron sin tan siquiera por lo menos hurgar y decir, a ver un poco, un año después empiezan a aparecer documentos, tengo que ver si estos documentos son de contenido real,
tengo que ver las fechas, si no son antedatadas, postdatadas, tengo que ver las firmas, las resoluciones, pero eso no surge del informe de desestimación que hizo la Fiscalía. Es decir, se limitó a decir, señores, como lo objetado por la Contraloría, al tiempo que la objeción de la Contraloría todavía no se había realizado pagos, no podemos hablar de un perjuicio patrimonial y por ende de lesión de confianza. Y es aquí que quiero resaltar que el informe de Contraloría, si bien en un 90% siempre tiene que ver con un daño patrimonial y con lesión de confianza, algunos actos, algunos hechos enunciados pueden tener otro tipo de relevancia penal. ¡Opa! Entiéndase, uso de documentos de contenido falso, entiéndase, falsificación de firma, entiéndase, declaración falsa, muchas otras situaciones que en este caso ya no fueron atendidas, pese a que el indicio totalmente comprobado por Contraloría y confesado por IPS decían que para junio del 2023, algo que debió tenerse por siempre, no se contaba. Bueno, yo nada más que agregar, su señoría. Creo que usted acaba de ser demasiado claro y duro también, doctor Ortega. Yo estoy en la misma línea que usted. Quiero saber qué documentos aparecieron para que la Fiscalía diga una cosa totalmente a la que decía la Contraloría. Así que vamos a estar atentos sobre esto. Ese informe de la Contraloría, sí, cortito nada más, doctor, porque tengo una urgencia. Sí. Ese informe de la Contraloría hablaba sobre la administración Battaglia en exclusividad, ¿verdad? Sí, era al cierre del ejercicio 2022, o sea, todo el ejercicio 2022, pero a su vez también trataba sobre la contabilidad en sí. O sea, arrastraba también a los años anteriores donde se debía reflejar todo en el balance del 2022.